Dios les bendiga. Bienvenidos a su iglesia en la casa. Este día vamos a estudiar el tema Venid y ve quién es Jesús. Y el texto que vamos a ocupar es Juan 6:65. La palabra de Dios nos dice, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cuando nosotros vemos este texto, en el tema que hemos puesto, venid y ve, es una palabra que utilizó Jesús, que se la hizo ver a sus dos primeros discípulos cuando ellos querían conocerlo un poco más. Y sobre eso es lo que vamos a tratar este día. Vamos a tratar de estudiar el encuentro que tenemos nosotros con Jesús, tomando como ejemplo el encuentro que han tenido los discípulos de Él. Y vamos también a aprender lo que es conocer un poco más sobre Jesús a través de todo lo que está escrito, de cómo fue el encuentro de los discípulos. Y también vamos a ver cómo Jesús, cuando permitimos que Él toque nuestro corazón, puede transformar nuestras almas. El texto bíblico nos hace ver de que es un llamado que Jesús nos hace: venid, ve, para que nosotros conozcamos realmente quién es Él. Me llama la atención que personalmente considero de que cada uno de nosotros tenemos encuentros con Jesús. O sea, nosotros conocemos a Jesús, hemos oído hablar de Él, y de repente se nos puede aparecer Jesús, así como se le apareció, digamos, al apóstol Pablo. Pablo, él tenía conocimiento de Jesús, sin embargo, lógicamente tenía un conocimiento errado de lo que él era, y él se dedicó a perseguir la iglesia. Persiguiendo la iglesia, camino a Damasco, la palabra nos enseña de que él tuvo un encuentro con Jesús, el cual transformó su vida, transformó su alma. Y lógicamente a través de eso es el cambio, la transformación que vimos nosotros en Saulo de Tarso, a convertirlo en lo que es el apóstol Pablo, que prácticamente fue el que más epístolas escribió a nivel de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces la palabra nos enseña en Hechos 26:13 y dice: cuando a mediodía, oh rey, dice, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. De lo que nosotros podemos ver acá, dice que el apóstol andaba persiguiendo la iglesia, andaba él realmente queriendo hacer un trabajo para Dios. Y lógicamente él estuvo en la muerte del primer mártir, digamos, de la iglesia, y no era conocido por la iglesia cristiana como un seguidor de Cristo. Sin embargo, podemos ver la transformación que Jesús, cuando impactó su vida, logró hacer en él, a tal punto de que él escribió lo que es Corintios 13 sobre las prominencias del amor. Entonces, después de ser una persona perseguidora de la iglesia, se convierte realmente en un precursor de la iglesia, y aparte de eso nos habla del amor. Una persona que andaba realmente detrás de los cristianos, evitando de que el evangelio se diera a conocer, porque él estaba luchando para que no se conociera la palabra de lo que es el evangelio de Jesús, pensando erróneamente que era algo que iba en contra de lo que eran sus creencias. Entonces, de igual manera, nosotros vemos el encuentro que tuvo Isaías, en lo que es el capítulo 6, menciona en la palabra: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El encuentro que tuvo Isaías con lo que es Jesús lo impactó, lo cambió instantáneamente, así como a Pablo. Pablo ya no volvió a ser el mismo. Él no se registra en la palabra que haya vuelto atrás, sino que siempre iba un paso hacia adelante, siempre iba hacia adelante. Al igual que Isaías, que desde que tiene ese encuentro, él se pone a disposición de Jesús y le hace ver: heme a mí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces podemos ver de que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, Él nos transforma, Él nos cambia, Él realmente nos conoce y nos da realmente lo mejor que nosotros podemos encontrar. Cuando Él empezó en la elección de los 12 apóstoles, Él sabemos que
dice la palabra, que dice en Marcos 3:13, 19, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, cuando vemos en la palabra, Jesús, aparte de lo que vimos de Pablo, de Isaías, también él llamó a sus 12 discípulos. Y bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, si él va a escoger como Dios a 12 personas para que transformen el mundo a través de lo que es la evangelización, de lo que es la predicación de la palabra, uno esperaría que fuera, podemos decir, a las mejores universidades de esa época, a obtener lo mejor de lo mejor, como para que pueda tener todas las características para que su palabra sea predicada. Sin embargo, no es así. Cuando nosotros vamos a ver la lectura, primeramente vamos a ver lo que son el llamado que le hizo Jesús a Andrés, que era el hermano de Pedro, y a Juan, que eran 2 discípulos que ellos trabajaban, o sea, ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Entonces dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde morás? Les dijo el tema que hemos puesto: venid y ved. Serán las palabras de Jesús, que les hace la invitación para que lo conozcan, y la misma que nos hace a nosotros, para que nosotros conozcamos quién es Jesús. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tantos. Nosotros estamos viendo en esta lectura, después de que Jesús les dice que vayan donde él, les hace el llamado para que lo conozcan. Vemos cómo Andrés logra conocer. Vemos acá en la palabra que inicialmente, cuando lo ve a Jesús, Andrés le dice maestro, pero luego él ya se da cuenta que realmente es el Mesías. Entonces, porque aquí dice que también él le estaba dando, en el milagro que ocurrió de la multiplicación de los panes, estaba haciéndole ver a Jesús que habían unos pececillos y unos panes ahí, los cuales él podía multiplicar, porque ya tenía un conocimiento sobre él. Entonces, lo que podemos aprender de lo que es esta palabra, que primeramente, si nosotros queremos conocer a Jesús, tenemos que oír de él, oír la palabra de Dios, así como ellos escucharon hablar de Jesús, para que nosotros lo conozcamos. También entender de que nosotros necesitamos ser instruidos, necesitamos un maestro que nos enseñe a conocerlo cada día más. Cuando Jesús le dice venid y ve, fue un llamado que ellos aceptaron, no se dejaron ir para atrás, al igual que nosotros somos llamados, cuando alguien nos presenta a Jesús, a conocerlo más. Así como Andrés, vemos, ¿verdad?, que él, como ya como un apóstol, como ya un discípulo de lo que es Jesús, llegó a predicar hasta en Grecia. Entonces el impacto que tuvo en Andrés fue muy alto, no digamos así como Juan, ¿verdad?, que Juan es el escritor del evangelio que estamos leyendo, y bueno, Juan hizo cosas grandes. Entonces, Juan conocemos que es una persona, su nombre significa compasión, el Señor es misericordioso, es lo que significa Juan. Pero sin embargo, en la palabra se registra de que Jesús no le llamaba misericordioso, sino que le llamaba hijo del trueno. Entonces Juan representa a aquellas personas que creen conocer a Dios, sin embargo no conocen al Dios de amor, al Dios de misericordia, porque él, en una parte de la Biblia se registra donde él pidió que cayera fuego a unas personas que no querían escuchar el evangelio. Entonces por ello les apoda a Jesús hijos del trueno. Pero es interesante, así como transformó la vida de Pablo, que lo convirtió en esa persona que escribió Corintios 13, hablando sobre lo que es el amor ágape de Dios, también transformó a Isaías de ser una persona mal hablada a ser uno de los profetas mayores. Vimos también cómo transformó a Andrés, ¿verdad?, de ser una persona que quería escuchar de Dios, conocer de él, buscar un maestro, a ser él un maestro, a ir hasta Grecia a predicar lo que es la palabra de Dios. Y en este momento vemos como Juan
después de ser una persona temperamental, ¿verdad? Que realmente pensar así, de que si una persona no quiere oír el Evangelio, que caiga fuego del cielo, no es para un cristiano. Entonces, sin embargo, Jesús lo transforma y lo convierte en el discípulo amado. Entonces él habla, el Juan, sabemos que no solo escribió lo que es el Evangelio de Juan, sino que también escribió lo que es las cartas, primera, segunda, tercera de Juan, y también escribió también lo que es el Apocalipsis. Entonces fue una persona muy utilizada por Jesús. Entonces Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Vemos esos apóstoles que estuvieron cerca de él, esos profetas que fueron utilizados por él. Digamos, el caso de Pedro. Cuando Pedro conoce a Jesús, dice que Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ya no está diciendo hemos hallado al Maestro, como él se presentó ante Jesús, sino que le hace ver hemos hallado al Mesías. Ya había una transformación en su corazón. Y le trajo Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Sabemos de que Simón realmente era el nombre del segundo hijo de Jacob, que realmente era un poco temperamental también. Se dice que él fue parte del complot, como que armó, digamos, el complot que había para matar a José en el pozo. Entonces cuando Jesús lo ve con ese nombre, ¿verdad? Que a veces tenemos los nombres nosotros, que a veces nos pueden nuestros padres colocar, y a veces nos pueden moldear nuestro ser. Entonces a él le hace ver, ya no será llamado Simón, ¿verdad? Ese Simón que se recuerda como el segundo hijo de lo que es Jacob, sino que ya lo cambia y le hace ver de que ya no va a ser una persona. Pedro, sabemos que él dice, el mismo Pablo lo acusa de que era como una vela que se dejaba mover por el viento. Era inestable en su carácter, era una persona inestable, y Dios lo convierte en una piedra, o sea, lo convierte en alguien con estabilidad, a tal punto que cuando él tiene su encuentro con Jesús, en ese encuentro que tuvo en la pesca milagrosa, él cae a sus pies, haciéndole ver: apártate de mí, que soy hombre pecador. Reconoce su condición, permite que Jesús lo cambie, y conocemos a un Pedro dando ese primer mensaje en la iglesia primitiva, en el cual se convirtieron 5,000 personas. Entonces podemos ver cómo Dios, cuando nosotros conocemos a Jesús realmente, que es su Hijo, que es el mismo Dios, realmente nos transforma y nos cambia y nos hace hacer cosas grandes. El cuarto discípulo que vamos a ver es Felipe. Felipe significa amante de los caballos, o sea, era conocido como una persona rápida, que hace de alguna manera toma decisiones muy rápidas, pero sin pensarlo mucho. Entonces Felipe fue transformado en esa forma de ser por una persona que razonaba más realmente lo que él realizaba. Dice la palabra: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. O sea, es la única palabra que se registra en la palabra de Dios, que Jesús le dijo: sígueme, no le dijo nada más. Como él era rápido en su temperamento, inmediatamente le siguió. Entonces representa a ese tipo de personas que a veces seguimos a Jesús, levantamos la mano rápido para acertar nuestro corazón, pero también rápidamente, o sea, no estamos convencidos en lo que realmente Jesús es para nosotros, a tal punto que cuando se dio el milagro de la multiplicación de los peces, Jesús, cuando vio toda la multitud, cuestionó su fe y le hace ver a Felipe: ¿cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta multitud? Más de 5,000 personas. Y Felipe le hace ver, ¿verdad?, que era un matemático, era rápido, que con todo lo que había, puso a hacer números ahí, y empieza a decir que no iba a alcanzar para alimentar a toda la gente con lo que ellos tenían. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, estaba probando su fe, porque él había dicho rápido que iba donde Jesús, pero no sabía realmente quién era él. Entonces, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, lo que podemos nosotros aprender acá es que Jesús nos busca.
Fíjense que Felipe era de Galilea y Felipe era de Betsaida, del mismo lugar de donde eran Andrés y Pedro. Sin embargo, se ve que Jesús llega a Galilea. Entonces, bien pudo haberlo esperado ahí, pero él llegó a Galilea a encontrarse con él. Entonces Jesús nos busca. Quiso ir a Galilea, también se encuentra con Felipe y podía, como le decía, haberlo esperado ahí, pero Jesús también muchas veces va a nuestro encuentro. Entonces a veces nosotros no andamos buscando a Jesús, sino que Él nos encuentra a nosotros. Jesús hizo el milagro de la multiplicación probando la fe de Felipe, ¿verdad? Para que él se diera cuenta quién le estaba hablando, enfrente de quién estaba. Entonces Andrés, vemos ahí de que posiblemente había estado en lo que es el milagro de convertir el agua en vino y sabía lo que Jesús podía hacer, y cuando vio esos 2 peces y 5 panes en el niño, le dice: aquí hay 2 panes y 5 pesos, pero ¿qué es para toda esta multitud? Pero seguramente él dijo: si puede sacar vino del agua, ¿cómo no va a poder hacer esta multiplicación? Entonces, a través de este milagro, la fe de Felipe logra crecer, y la de sus discípulos, viendo realmente enfrente a quién estaban. Entonces Felipe hizo un buen trabajo. También se reconoce que Felipe fue el que bautizó al eunuco cuando él de Etiopía. Entonces en el camino iba él, y así no dejó de ser rápido, ¿verdad? Porque le habló rápido el evangelio. En el camino hicieron una pausa, lo bautizó, inmediatamente él fue transpuesto hacia otro lugar donde Jesús lo necesitaba. O sea, tenía una alta velocidad Felipe. Entonces era por algo su nombre, amante de los caballos. Entonces muchas veces Jesús quiere que nosotros seamos rápidos también para hablarle a la gente sobre lo que es el evangelio, para que la gente lo conozca. Vamos a ver el llamado que tuvo Natanael. En lo que es este libro de Juan se registran estos llamados, donde Natanael dice: Felipe halló a Natanael, o sea, ya Felipe evangelizando, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Vuelve a repetir lo mismo que Jesús les había dicho a los primeros discípulos: ven y ve. Y es lo que hoy estamos resaltando: ven y ve y conoce quién es Jesús. Entonces dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces ya estaba realmente Jesús dando los atributos de Dios, o sea, su conocimiento, la omnisciencia y su omnipresencia, donde realmente él, siendo Dios, él podía realmente estar en todas partes, conocía todo. Y podemos ver acá cómo él respondió, y Natanael le dijo inmediatamente: Rabí. O sea, lo reconoció como maestro, Rabí, después que no creía que de Nazaret podría salir algo, y le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso nos hace ver Jesús. Muchas veces Él se presenta como Él es, como Dios, para que nosotros creamos en Él. Sin embargo, cosas mayores podemos ver, y lo lindo es cuando nosotros creemos sin verlo. Entonces acá, en resumen, después de compartir Felipe el evangelio con Natanael, vemos cómo él logra llegar a los pies de Cristo. Nosotros somos llamados también a compartir el evangelio con nuestros amigos. Entonces acá también se revela como alguien con perjuicios, con parcialidades. Inmediatamente Natanael lo reconoce como el Hijo de Dios, el Maestro, el Rey de Israel. Entonces, a pesar de todas las deficiencias que nosotros tenemos, Jesús nos busca para presentarse como el Hijo de Dios que Él. En conclusión, lo que podemos ver nosotros acá, con todo lo que hemos estudiado, es que Jesús nos transforma. Jesús nos transforma. Dios quiere transformar nuestra vida. Debemos de tener un encuentro con Jesús. Permitamos ese encuentro. Debemos de conocerlo cada día más. Permitir que transforme nuestras vidas. O sea, Él quiere, así como fue dicho en la palabra que leímos al inicio, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuera dado del Padre. Jesús quiere que nosotros lleguemos a Él para poder transformar nuestra vida y nuestra alma. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, le invitamos a que repita la oración que vamos a escuchar a continuación. Dios le bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.